Bueno, como ya lo anunció Claudia Benavente, vamos entonces a hablar sobre este tema. Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, culpables. Está con nosotros Rogelio Maita, abogado de las víctimas de la masacre del 2003, de octubre del 2003, desde un inicio. Rogelio, un gran trabajo. Gracias, Lucía. Un saludo para ti y para la audiencia del programa. Han pasado muchos años, pero este martes 3 de abril del 2018, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín fueron declarados culpables de ejecuciones extrajudiciales en Estados Unidos, ¿no? Un juicio demandado por familiares de 8 de las víctimas, un juicio que comenzó el 2007 y terminó en este veredicto esta semana que pasó, y que tuvo su etapa final desde el 5 de marzo de este año. ¿Qué pesó más en el tribunal para que declaren culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín? La verdad. La verdad. La verdad. Y ha sido una verdad transmitida a través de las declaraciones de los testigos, evidenciada a través de la documentación que se pudo mostrar a los miembros del jurado por los abogados, y una verdad tan potente y tan poderosa que inclusive logró difuminar la niebla que estaban tratando de crear los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para ocultarla. Una niebla, una bruma que para nosotros, para nuestro gusto, prueba inventada, peritos que no eran peritos, pero que se animaban a dar conclusiones así de duras como que las personas habían muerto por balas perdidas en el Alto, en Guarizata, en la zona sur de La Paz, ¿no? O sea, el jurado tuvo ese valor, esa lucidez, ese sentido común de poder apartar la mentira, esa niebla mentirosa, y de ver la verdad y así poder identificar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron los responsables de la masacre de septiembre y octubre de 2003 aquí en Bolivia. A propósito de esas balas perdidas, hubo declaraciones de militares que dijeron todo lo contrario. Sí, es muy importante el testimonio de dos exconscriptos de ese tiempo que dieron cuenta de cómo así la orden de las órdenes que tenían era de disparar a la población civil con uso de armamento letal, ¿no? El testimonio muy valiente de Jorge Limbert, uno de ellos, que además de contar su experiencia en relación a esas órdenes, también echó por tierra una de las tesis que estaba pretendiendo la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, y es que había gente armada con cachorros de dinamita y demás, porque a Jorge Limbert le habían obligado a firmar una denuncia a la policía en esos días, diciendo estas mentiras, estas falsedades, ¿no? Los abogados de Sánchez de Lozada lo confrontaron con esa denuncia pensando que iban a hacerle retroceder en sus declaraciones, ¿no? Y Jorge Limbert les dijo que eso era falso, que había firmado porque se le habían ordenado prácticamente firmarlo, ¿no? Y el abogado Raver de la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, una y otra vez, de una y otra forma, trataba de confundir inclusive a Jorge Limbert para hacerle decir que lo que estaba en esa denuncia policial de octubre de 2003 era la verdad. Finalmente Jorge Limbert llegó a decirle, ¿qué más quería que haga? Estaba mi capitán, mi teniente, mi sargento ahí, y yo ni siquiera he leído lo que estaba firmando. Me he hecho firme aquí y he firmado. Pero ahí no había ni gente con cachorros de dinamita, ni gente con armas. Ya. Y las víctimas, ¿no? Una niña
de 8 años en Guarizata, Marlene, que murió porque estaba pasando por la ventana de su casa. Un niño, Mollericona, de 5 años, que murió en la terraza de su casa cuando él estaba jugando, ¿no? Estas víctimas son evidencia de que no estaban disparando, no había fuego cruzado, como pretendía mostrar la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada. Exactamente, esos relatos y muchos más de testigos de la violencia, primero han mostrado que realmente las fuerzas militares han utilizado fuerza letal desmedida, descontrolada frente a población civil desarmada, que protestaba y que en el peor de los casos pues tenía palos y piedras, pero que se puede hacer con palos y piedras a metralletas, ¿no? Sí, es una confrontación que no es confrontación, No, entonces es arrasar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurrió el 12 de octubre de 2003 en el Alto por la Juan Pablo II, por Sí. Ingenio, por todo ese sector en que pudimos oír, presenciar testimonios absolutamente desgarradores? Sí. ¿Qué cara puso Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, cuando escucharon este veredicto? Bueno, a mí no me tocó, Lucía, ver eso, pero me lo trataron de reflejar los compañeros. Yo estuve hasta el final de la presentación de la prueba, me vine a Bolivia acá para prepararnos para cualquier situación, o sea, no sabíamos cómo iba a salir el veredicto. Y Lucía, creo que compartir que creo que la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez de Berzaín confiaban en que habían colocado mucha niebla, habían logrado introducir mucha prueba, el juez les había permitido eso, ¿no? Y como que se sentían ganadores, ¿no? Se sentían ganadores. Cuando nosotros acá en Bolivia, cuando regresé, decidimos lanzar un comunicado con nuestra posición, agradeciendo el valor de los testigos. El abogado Raver hizo un escándalo allá ante el juez, acusándome y acusando a los abogados y demás, sí. Al estilo de este abogado Raver, ¿no? Bueno, zanjamos esa situación y ellos se sentían ganadores, ¿no? Y cuando llegó el momento, es más, Lucía, ocurre que el fallo tiene que ser por unanimidad, o sea, 10 de 10 tenían que ser, para un lado o para el otro, ¿no? Y entonces los días de debate hacían parecer que estaba empantanada la decisión. Entonces, los abogados de Sánchez de Lozada, que se sentían confiados, le pidieron al juez que exhorte muy duramente al jurado para que de una vez decida, ¿no? Y en la exhortación decían, si hay mayorías o minorías, esta minoría tiene que terminar de ceder. O sea, que haya un sentido común, tampoco es tan descabellado la posibilidad de lo que estará pensando esta mayoría, ¿no? Llegaron a ese extremo en su confianza. Y entonces el juez hizo esa exhortación y unas horas después el fallo salió. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín culpables. Todo, de repente, todo eso, esa confianza que parece que estaban construyendo o que habían construido más bien, se les vino abajo, o sea, ¿no? Y yo diría inclusive toda esa arrogancia, porque Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, si en algo se parecían a sus abogados, era en la arrogancia que desplegaban. Y todo se vino abajo. A mí los compañeros me decían, te hubiese gustado, hubiésemos querido que estés acá, nada más para que vean las caras de Raver, de Ana Reyes, que son los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, y los de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no lo podían creer, no lo podían creer. Ellos les había pasado lo mismo que en octubre, ¿no? En octubre tampoco tuvieron la lucidez para ver que la gente estaba protestando en las calles y que no los quería. O sea, en ese momento la arrogancia también a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín terminó por vencerles, menospreciaban a la gente, menospreciaban al pueblo, menospreciaban hasta el razonamiento de algunos de sus compañeros políticos, ¿no? Que les decían que la violencia no era la solución, ¿no? Y terminaron
perdiendo el gobierno. En este caso, esa misma arrogancia, ese mismo menosprecio a la gente, a los argumentos de la gente, a la verdad, ¿no? Sí. Terminó por perderlos. Y mis compañeros, cuando conversábamos, decían, o sea, era algo para fotografiar. Lamentablemente en la corte no se puede fotografiar ni filmar video, al menos en ese estado, ¿no? Pero se les cayó la estantería. Tanto así que en estos días, solamente después salió un comunicado muy escueto del abogado de Sánchez de Lozada, de Steve Raver, y de ellos ni una sola palabra. Silencio total. ¿Cuáles fueron los momentos más duros en los que perdió la fe? Esos que hicieron pensar que el veredicto sería no culpables. Bueno, fue principalmente la tercera semana de juicio, Lucía. O sea, primero el juez tenía que tratar esta regla del artículo 50, que en los últimos días ha sido conocido aquí en Bolivia, que es la prerrogativa del juez de que desestime el caso porque no hay suficiente prueba, ¿no? Y el lunes de la tercera semana el juez dijo que, o de la segunda de la tercera semana dijo que como que no estaba viendo la prueba suficiente, ¿no? O sea, hizo un comentario y se reservó la decisión para después del pronunciamiento del jurado. Aquí ya esto está mal, algo está mal. Sentimos un golpe durísimo por esa alocución del juez. Y después empezó a tomar algunas decisiones que lo que nos parecía inicialmente una plancha relativamente horizontal se inclinó a su favor. Permitió prueba, permitió la admisión de prueba que nuestra parte parecía inadmisible. Hay 8 víctimas que demandaron, pero hay 57 víctimas por detrás. Y hay 10 millones de dólares que son, bueno, la sentencia, digamos, ¿no? Lo que tienen que pagar los culpables. ¿Qué pasa con esos 10 millones y qué pasa con el resto de las víctimas? Bueno, inicialmente nosotros iniciamos este proceso no por una cuestión económica. Sí. Iniciamos este proceso para visibilizar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín eran responsables de la masacre. Y en eso tuvimos éxito. Desde el inicio de la demanda, en todo el proceso y hasta el momento que se dio el veredicto final, en que hemos puesto los reflectores del mundo ahí enfocados a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín e identificándolos, señalándolos como responsables de la masacre. Pero como es un proceso civil, obviamente establecida su responsabilidad, el jurado determinó también un monto de indemnización, de resarcimiento de los daños. Bueno, nosotros creemos que pensar en qué podría ocurrir en ese monto es absolutamente precipitado en este momento. Hay todavía recursos que ya han anunciado, que están interponiendo, que se van a interponer, ¿no? Exactamente. Entonces, eso va a hacer que se dilate todavía en el tiempo esto. Y disponer a lo que no se tiene, creo que no sería muy inteligente en este momento. Entonces, lo único importante es que hasta ahora son culpables. Muchísimas gracias. Eso es lo fundamental. Muchísimas gracias. Y bueno, de verdad, ha sido tan importante este trabajo para que se esclarezca y no quede en la impunidad una masacre que ha dejado tantas víctimas, tantas vidas frustradas, tanto dolor, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted, Lucía. Y hasta el próximo fin de semana con Piedra, Papel y Tinta.